porque no hay víctimas más importantes que otras. Lo que hay son agresores más poderosos que otros. Muy buenos días, tengan todas por estar aquí y todos los que nos acompañan. Gracias a la anfitrionía de la doctora Rosalinda Álvarez por abrir las puertas de este Centro Universitario México. Al alumnado de este centro que se encuentra con nosotros, para las colectivas es muy importante que las nuevas generaciones tengan conocimiento de estas nuevas leyes. Gracias por estar aquí, chicas y chicos. Pues bien, saludo con mucho afecto a quienes nos acompañan en el presidium. Primeramente, nuestra ponente, la licenciada Indira Sandoval Sánchez. Muchas gracias por hacer ese espacio en la agenda y estar visitándonos en Tabasco. A la maestra Liliana Ivette Madrigal Méndez, ella es presidenta del colectivo 50+1, capítulo Tabasco. A la maestra Araceli Aranguren Rosique, diputada local de la legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. Asimismo, nos acompañan sus compañeras diputadas, la licenciada Rita Gálvez Bonora y la diputada Soraya Pérez Munguía. Para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, es un placer venir con estas temáticas acerca de las reformas de la Ley 3 de 3, así denominada. Pero más aún es haber conseguido el espacio, el momento, toda esta dinámica que se logró para tener con nosotros a su principal impulsora. Es por ello que les pido por favor a todas y a todos que pongan sus celulares en modo vibrador o silencio, de que pongamos atención y estemos muy atentas a alguna duda, porque al final, como lo indicará la moderadora, vamos a tener un espacio pequeño para hacer las preguntas correspondientes. Es por eso que ahora cedo los micrófonos a la doctora Rosalinda Álvarez Sánchez, directora de este colegio, para que dé las palabras de bienvenida. Buenos días. Para mí es un honor tener a todas las colectivas del cual yo pertenezco. Y me uní precisamente porque siento que unidas somos invencibles. Alguien en un curso nos dijo, solas, invisibles, juntas, invencibles. Y así es. Estando en un colectivo, nosotras podremos hacer muchísimas cosas. Lo que estamos haciendo de la ley de 3 de 3 es cuesta arriba, yo lo sé. Porque legalmente, como abogada, sé que hay muchos vericuetos donde las personas que nos agredan se pueden amparar. Pero eso no nos van a detener, porque las mujeres somos fuertes, somos invencibles, somos constantes. Y con una buena educación, porque en el Colegio México lo estamos dando, que nuestros niños sepan que no hay que ser agresores, que las mujeres son sus aliadas, que no son sus enemigas y que juntos podamos hacer como sociedad una sociedad fuerte, una sociedad que está clamando a gritos que estemos en paz, que seamos una sociedad amable, empática y armónica. Muchísimas gracias a todas, bienvenidas y muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a todas ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosalinda. También debo agradecer a cada una de las colectivas hermanas que también se encuentran por aquí. Gracias a todas por acudir a este llamado, porque vamos a tener una mesa de trabajo en la tarde y para nosotras es importantísima la participación de cada una de ustedes. Bueno, damos paso ahora a la intervención de la maestra Liliana Madrigal, que trae un mensaje.
Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Por supuesto, al honorable Presidium, a quienes ya presentaron, pero quiero dirigirme principalmente a una gran aliada de este colectivo, como cada una cumple su función en las distintas mesas temáticas que tenemos aquí en el capítulo Tabasco. Y esa mesa es precisamente originada después de una reunión de trabajo que aún estaba por aprobarse aquí en Tabasco o armonizarse, como bien lo dijo nuestra ponente Indira Sandoval, se armonizó la ley 3 de 3 aquí en Tabasco, pero antes de eso, las colectivas inquietas decidimos crear una mesa de trabajo que le denominamos ley 3 de 3. Y esa mesa la dirige atinadamente la consejera electoral Roselvi Domínguez, a quien yo le agradezco la organización de este gran evento en coordinación con nuestro capítulo, su esmero y además que ha aplicado su talento y su trabajo, que lo dimos a conocer recientemente ante el INE en una capacitación con el colectivo nacional, y la presidenta Claudia Corichi le pidió que ella se hiciera cargo de esta mesa nacional denominada Ley 3 de 3. Por supuesto, agradezco a cada una de las integrantes del colectivo que han puesto también su talento y sus conocimientos en esta comisión, a cada una de las presidentas de los capítulos municipales de Centro, de Cunduacán, de Zapata, de Centla, de Jalpa de Méndez, que veo hoy representada, próximamente Comalcalco, que ya lo tenemos platicado, a distintas colectivas, agradecerles su solidaridad siempre por ser sororas, pero sobre todo sé que es con el tema de género y en eso nos hermanamos. Muchas gracias a la representación también del Tribunal Superior de Justicia, a la doctora Irma. Y doctora, muchísimas gracias por su participación. Sé que va a estar activamente en la mesa, y también a la recién nombrada del área de género de la Fiscalía General de Justicia, a la maestra Joana. Bienvenida seas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Por supuesto, nos enorgullece y agradecemos la presencia de las diputadas locales, porque son ellas quienes pueden articular y quienes pueden darle voz a nuestras demandas, a nuestro sentir, y gracias por ser diputadas muy auditivas y que además llevan a la tribuna distintas iniciativas que a toda sociedad nos compete. Y buenas tardes, y por supuesto de manera muy especial a la defensora de los derechos humanos, Indira Sandoval. Muy bienvenida aquí a Villahermosa, Tabasco. Sé que vas a poder hacer sinergias con Cheri Aranguren, con quien has estado en comunicación desde hace mucho tiempo, la diputada local que presentó la iniciativa Ley 3 de 3, también con la diputada Soraya Pérez, que es una aliada en el tema de género, y por supuesto también de la diputada Rita Gálvez, que ha estado también, y sobre todo que ha vivido en carne propia el tema de la violencia política de género. Y me encuentro con ustedes precisamente para hablar sobre el logro significativo en nuestra sociedad. La ley 3 de 3 quizás no es lo que esperamos en el momento, porque necesitamos su implementación. Pero quiero decirles que aquí lo importante es que ya a nivel constitucional, y quiero dirigirme a las y los jóvenes que hoy nos acompañan del TED Milenio, de la VG y por supuesto del Colegio México. Que sepan ustedes algo muy importante, que ningún agresor sexual, ningún violentador de mujeres y ningún deudor alimentario podrá ocupar algún espacio de elección popular. Nosotras nos vamos a encargar de trabajar, y por supuesto aquí pedirle a las diputadas que le den voz a los lineamientos, que puedan hacer las reglamentaciones adecuadas y pertinentes para que esto sea una realidad. Quiero decirles que en sí la ley 3 de 3 representa un hilo en nuestra lucha por la igualdad y por la justicia. Refuerza nuestros derechos políticos y protege los derechos de los más vulnerables.
Ahora es nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas asegurarnos de que esta ley se convierta en una realidad en la vida de todas y todos. Juntas y juntos, sigamos construyendo un futuro más equitativo y justo para nuestra sociedad. Muchas gracias y escuchemos con atención la ponencia que trae Indira Sandoval, a quien nuevamente le agradecemos su presencia. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, maestra Liliana. A continuación, doy ya los micrófonos a la diputada Araceli Aranguren Rosique, quien fue quien presentó, como ya se ha mencionado, la llamada 3 de 3 ante el Congreso de Tabasco. Son suyos los micrófonos, diputada. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto, la verdad, estar aquí con todas ustedes reunidas y sobre todo ver que también hay hombres presentes, hay jóvenes. La verdad es que celebro que realicen este tipo de eventos y pues, muchas gracias a la maestra Roselvi por hacerme esta invitación. La verdad que esta lucha, como mencionaban mis compañeras, no es algo que es de sola una mujer, sino es de cada uno de todos nosotros. Es algo que es una lucha constante que se ha venido haciendo y como lo he mencionado, no se trata de buscar un pleito, no se trata tampoco de imponer algo, no se trata de buscar una armonía en nuestro trabajo laboral, se trata para que las nuevas generaciones no tengan miedo a pedir respeto. La verdad es que fue una de las razones por la cual tomé la decisión también de haber presentado esta iniciativa y me da gusto ver cómo las mujeres pues, están, la verdad que unidas y así como ustedes pues también hay distintos colectivos y pues también la verdad que agradezco también la invitación, bueno, agradezco que estén aquí mis compañeras de parte de los diferentes partidos, lo que es Soraya, Rita Galvez, la verdad es que también si ellas no hubieran estado de acuerdo, si no se hubieran sumado también a esta lucha, pues también esta iniciativa no se hubiera dado, no hubiera salido en positivo, ¿no? Y creo que es algo también que estuvimos trabajando junto con todos los poderes y pues también gracias también a nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, que también está a favor de esta lucha constante que hemos estado trabajando. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir también de Indira Sandoval? Que la verdad es que yo no tenía el gusto de conocerla antes de haber presentado antes de entrar a la legislatura, yo no tenía el gusto de conocerla. Y pues bueno, con el trabajo de equipo que estábamos haciendo, pues bueno, empezábamos a buscar una lucha y dije, ¿sabes qué? Pues de la fracción parlamentaria, pues yo soy la única mujer. Y creo que en mí está ese peso de representar a las mujeres. Y pues ver también a mis compañeras que presentan iniciativas a favor del trabajo de paridad de género. Y pues bueno, dijimos, bueno, vamos a buscar esta lucha y pues junto con mi asesor, pues nos acercamos a Indira Sandoval, la verdad que también estaba con nosotros pendiente de cómo vamos, de cómo iba también a nivel federal. La verdad es que muchas gracias Indira también por estar ahí pendiente, ¿no? De cómo iba la situación. Y pues yo estoy muy contenta, la verdad que gracias y yo sé que será muy grato para cada uno de nosotros lo que nos vas a venir a presentar. Ya creo que ya nosotros ya las hemos estudiado también a fondo junto con todo lo que nos has comentado, pero pues bueno, creo que este tipo de eventos pues hará que cada uno de nosotros pues vaya aprendiendo y pues las nuevas generaciones que veo también jovencitos, pues bueno, lo irán replicando y lo irán transmitiendo, porque esto es para ustedes. Y pues bueno, creo que a continuación vamos a presentar un video para el currículum de la licenciada Indira Sandoval. ¿Dónde? Pues acá hay unas pantallas, no sé si gusten verlas o acá de frente.
Indira Sandoval Sánchez, politóloga feminista, defensora de derechos humanos, cuenta con estudios en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, diplomada en materia de derechos humanos y políticas públicas por la Universidad de Alcalá, España, de Claxo y de otras prestigiadas universidades. Fundadora e integrante de distintas organizaciones políticas como las Constituyentes MX Feministas, Nosotras Tenemos Otros Datos, Fuerza Política Feminista Todas México, y es la principal impulsora de la iniciativa denominada 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, la reforma constitucional que plantea desterrar a los agresores, acosadores y deudores de pensión alimenticia del poder y de todo cargo público. Se desarrolla como consultora independiente especializada en derechos humanos de las mujeres, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y procesos comunitarios para la construcción de la paz. Es autora de la Guía para la Atención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual para la Oficina de FES México, de América Latina y el Caribe. Autora de 14 versiones de la Ley de Bolsillo contra la Violencia hacia las Mujeres y coautora del libro 5 claves feministas para no volver a la normalidad, y de la Constitución Violeta, la versión feminista de la Carta Magna, así como de distintos artículos y columnas. Fue galardonada con la condecoración Mujeres Líderes de las Américas 2021 por su desempeño en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y forma parte de las 16 biografías de mujeres líderes de la Ciudad de México en su edición 2016. Sostiene que otro régimen político es posible, la feminismocracia, con las mujeres al frente y los derechos al centro. Y es orgullosamente parte de la colectiva 50+1 nacional. Muchas gracias. Desde luego a nuestras anfitrionas, en principio, querida Rosalinda, muchas gracias por recibirnos en este colegio de México, ser anfitriona. Saludo a todo el estudiantado que hoy está aquí. Espero que también el mensaje llegue claro y fuerte a otras generaciones. Muchas gracias por hacerlo posible en este semillero de conciencias como es este colegio. La compañera coordinadora y presidenta del capítulo 50+1 en Tabasco, querida Liliana, mi reconocimiento y solidaridad y aprecio siempre. Desde luego, saludo a las legisladoras presentes, tanto a la fuerza política de la diputada Rita, a la fuerza política del PRD, del PRI, diputada Ferrari, y también, pero también a la legisladora Dolores del PRD, muchas gracias por estar aquí. Y desde luego también del Verde Ecologista, con quien tuvo eco en primera instancia la 3 de 3 contra la violencia, y ahorita voy a hacer la diferencia de lo que se armonizó a lo que se plantea en términos locales. Diputada querida, muchas gracias. No nos conocíamos personalmente, pero virtualmente una de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia fue la virtualidad, y entre esos temas ir entrelazándonos. Sé que hay autoridades que quisiera señor magistrado, a las representaciones de las instancias municipales de las mujeres, de la fiscalía, de distintas dependencias, pero desde luego sobresaltar y que sobresalga la representación de la sociedad civil organizada, porque la 3 de 3 contra la violencia es hoy una reforma constitucional que viene del movimiento feminista, y este es el movimiento más progresista, más revolucionario, vigente hasta nuestros días. Por ello saludo a mi compañera
Tere Hernández del capítulo Todas México aquí en Tabasco, a mi compañera Lupita del Frente Feminista Nacional, y bueno, me podría pasar esta, pero son de las colegas con las que permanentemente nos carteamos, y sé que con algunas más tarde seguramente nos saludaremos. Aquí está atrás, es que yo decía, ¿cómo vamos a hacerle si yo lo veo allá y ustedes lo tienen acá atrás? Pero pues voy a tratar de hacer dinámico el asunto. Primero, comentar que sabiendo que el público es muy plural e intergeneracional, no demos por sentado que ya todo lo sabemos, y me permito iniciar diciendo qué es, de dónde viene, con qué se come la 3 de 3 contra la violencia, y también me voy disculpando de una vez con la consola, porque no necesariamente voy en orden, ahí trataré que me vaya muy generoso de la Roselvi, muy generosa presentación. Quiero compartirles, adelante por favor, que lo que están viendo es un post de 2018, de febrero de 2018, cuando consultaba quién se sumaba a una iniciativa que presentaba la posibilidad de tener otros estándares en la vida pública, de elevar esa medida en la que actualmente se rige la responsabilidad institucional, la responsabilidad y la representación pública en todos los niveles de gobierno, en todas las instituciones. No ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, porque para quien lo omite o lo subestima, son agresores sexuales los acosadores y los hostigadores. Les puedo pedir si me ayudan a bajarle un poquito al aire, por favor. Gracias. Para quienes son perpetradores de violencia en el espacio público, político y privado, no se puede tener una cachucha en un lado y pretender tener otra en otro lado. Y esto implica dotar de ética a la política, dignificar la clase política que nos administra, que nos legisla, que nos gobierna, que imparte justicia. La verdad es que me sigo preguntando si es mucho pedir que no nos gobiernen, administren o impartan justicia delincuentes. Y lo digo con todas las letras porque es un delito la violencia sexual y es delito grave. Es un delito la violencia familiar. Es un delito la violencia política. Es un delito el incumplimiento de responsabilidades familiares. ¿Por qué, si esto es un delito, permitimos que nos sigan gobernando, legislando, administrando o impartiendo justicia delincuentes? Existe el artículo número 1 de la Constitución y dice que los representantes del Estado mexicano tienen la responsabilidad frente a los derechos humanos de promoverlos, de respetarlos, de garantizarlos y de protegerlos. Si se cumpliera, la 3 de 3 contra la violencia no haría falta. Existe el artículo 34 que dice que para ejercer la ciudadanía hay que tener más de 18 años. Hay que haber nacido en el territorio mexicano o estar naturalizado. Y dice que hay que contar con un modo honesto de vivir. ¿Qué de honesto tiene ser violador? ¿Qué de honesto tiene ser acosador? ¿Qué de honesto tiene ser perpetrador de cualquier tipo de violencia? La 3 de 3 vino a darle fondo a lo que solamente tenía forma y a lo que muy aventuradamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atrevió a decir en algún momento que era subjetivo el modo honesto de vivir. Y a esto vino a sumarse un artículo más, el artículo 38, que quiero decirles con gran preocupación, pero también con gran orgullo, porque ahorita les voy a platicar la historia, así lo que no se vio en cámara, lo que detrás de, así, acompáñenme a ver esta historia, pero también es un caso de éxito. El 38 constitucional nunca se había reformado. La siguiente, por favor. Nunca se había reformado desde 1900 Carranza, literalmente, desde 1917, que se promulgó la Constitución,
Nadie había reformado el artículo 38 que habla de suspensión de derechos. Quiero decirles que es vergonzoso que ya se le suspenden derechos desde 1917, nadie lo había reformado, a personas por vagancia y ebriedad. O sea, a los del Escuadrón de la Muerte se les suspenden derechos. Pero si violas y tienes poder, no. Pero si abandonas y debes la pensión y tienes poder, no. Pero si eres un golpeador, no. Pero si agredes y obstaculizas el ejercicio de los derechos políticos, que pese a quien le pese los derechos políticos y electorales de las mujeres, son derechos humanos, no se los suspendían. Es vergonzoso. Es vergonzoso que no se hubiera tocado desde 1917 ese artículo. ¿Qué sí es de enorgullecerse? Que ese artículo lo reformamos las mujeres, el movimiento más organizado políticamente y socialmente, el movimiento feminista, que vino de las calles, de las casas, de lo más sentido. Imagínense cuando se refería ahorita la consejera Roselvi, cuando yo sostengo que no hay víctimas más importantes, sino agresores más poderosos. Si ya de por sí es grave que violenten a quien sea, ahora imagínense cuando el agresor es el alcalde, es el senador que quiere ser gobernador, es el acosador que quiere ser embajador, es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prefiere encarcelar a la madre de sus hijos con autismo antes que pagar la pensión. Porque la pensión alimenticia no es un asunto de transferencias financieras. Quien sigue cuidando, criando, educando, somos las mujeres. Hablar de cuidados es hablar de corresponsabilidad, es hablar de redistribución de la riqueza, es hablar de hacer uso de nuestro tiempo propio, porque hasta de nuestro tiempo nos lo han expropiado. ¿Quién? El patriarcado. Por eso se debe entender que la 3 de 3 contra la violencia no lleva dedicatoria, tiene destinatarios. No es cuando dicen, es que ¿por qué hacen una contra los hombres? Ah, caray, yo que sepa, ser hombre y ser agresor no es sinónimo. Ya quien se pone el saco y le queda, esa es otra cosa. ¿A quién defiende? ¿A quién protege? Porque si ustedes nada deben, pues nada temen. Pero el que debe, que tome chocolate y que pague lo que debe, ¿no? ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quiero comentarles cuando me dicen, pero ¿por qué 3 de 3? Bueno, 3, la siguiente por favor. 3, porque es 1, no ser deudor de pensión alimenticia. 2, no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento. 3, no ser agresor de mujeres, de niños, de nadie, en el ámbito público, político ni privado, en ningún lado. Los agresores no solamente no los queremos en el poder, no los queremos en ningún lado a los agresores. ¿Por qué 3 de 3? Adelante. Porque tiene que ver, adelante por favor, adelante, con cargos de elección, todo lo que tiene que ver con urnas, desde la presidencia de la República, las senadurías, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado de la República, las gubernaturas, la jefatura de gobierno, los congresos locales, los ayuntamientos, los cabildos, todo lo que pasa por urnas. Cargos de designación. ¿Quién se creen todos esos funcionarios públicos que llegan directo y sin escalas por un nombramiento que no les pide otro requisito? Y de selección, esas ternas y concursos de togas doctas, pero se les acabó la fiesta. Se les acabó la fiesta de la impunidad porque se sentían intocables también los de los órganos autónomos. Basta de que al amparo de la autonomía se sigan protegiendo a deudores, agresores, acosadores, golpeadores, violadores. Se les acabó la fiesta porque se acabaron los tiempos donde si cometías un delito, porque es un delito, como los curas pederastas que actualmente, qué vergüenza que en el Vaticano ya hayan reconocido, que se hayan cesado las funciones de curas mexicanos y que el Estado mexicano no haya investigado. Pues así, aquí los poderosos. Era como cambiarse de capillita, les daban un puesto plurinominal o les mandaban una embajada y
piensan se acabó. Ese pacto patriarcal hay que romperlo. La siguiente, por favor. También se llama 3 de 3 porque se requiere hablar de requisitos de elegibilidad, sí. Pero todo el mundo lo cumpliríamos, salvo los menores de edad actualmente, porque ya hay una reforma que también dotó de que se redujera la edad. Solamente que con mucho respeto, y vengo del movimiento de las juventudes, no vi a las juventudes pidiendo que se les bajara la edad para ocupar los cargos públicos en un país donde seguimos sin ley general de derechos humanos de las juventudes, en un país donde seguimos sin que se ratifique, para quien no la conozca, chicos, chicas, la Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos de las Juventudes, y no se ha ratificado porque tiene que ver con el que ya no sea obligatorio el servicio militar, tiene que ver con el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y para quien no lo ubique, pues que tenga claro que las mujeres en nuestro cuerpo decidimos y en las urnas definimos, para que no se anden con malinterpretaciones a la norma. Y sé que nos tienen miedo, pero el miedo ha cambiado de bando. Pero nosotros lo hicimos por la ley, por la vía de la legalidad. La elegibilidad entonces todo el mundo la cumpliría. Mayores de 18 años, que tengan una vecindad o radiquen la ciudadanía en algún lado y que tengan un programa no normado. Y aprovecho, por favor, la próxima reforma electoral tiene que incluir la regulación sustantiva de la plataforma electoral y del programa de gobierno. Hoy alguien podría ir a registrarse como candidato o candidata, no mencionar la palabra mujeres siquiera en todo su programa legislativo de gobierno y no pasa nada. Porque no es requisito que nos representen sustantivamente. Que se haga un análisis de las plataformas registradas en 2018 y en 2021 y actualmente. Yo nunca vi que dijera militarización. Yo no leí donde decía que se iban a desaparecer las estancias infantiles. Yo no leí que se iban a desaparecer o estar en riesgo permanente los refugios. Ni leí que nos íbamos a quedar sin escuelas de tiempo completo. No leí que se iba a legislar permanentemente en contra de la paridad, aunque ya fuera principio constitucional, y que nos siguen regateando hasta el día de hoy. Por eso se tienen que regular las plataformas electorales. Por eso quien quiera legislarnos, gobernarnos, administrarnos, tiene que ser con una agenda por delante. Ya se perdió el crisol de quien quiera gobernarnos. En algunos países se vota por los liberales, por los republicanos, por los demócratas. Aquí ya no existe un proyecto. Ya se desdibuja por quiénes estamos votando. Y esos agresores están ahí. ¿Quién creen que los mantiene? Nuestros impuestos. Por eso se tiene que hablar de idoneidad, ya no solo de elegibilidad, sino son idóneos e idóneas quienes nos quieren representar. ¿Realmente representan los intereses de una nación, de un pueblo, de una comunidad, de poblaciones específicas? Y también se tiene que hablar, también es 3 de 3 porque exigimos elegibilidad, idoneidad y probidad. Tiene que ser una persona proba. Para quienes en este sentido no son abogados, abogadas, que tampoco, aclaro que tampoco lo soy, pero ya en el camino y orgullosamente constituyente, pues ya me hice constitucionalista en el camino, pues es dotar de ética a la política. Que tenga reglas morales mínimas para poder decir que son probos para poder gobernarnos, legislarnos o tomar decisiones. La siguiente, es 3 de 3 porque lo queremos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. La siguiente, lo queremos en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en los órganos autónomos que de estos dependan. Es 3 de 3 por donde lo quieran ver, así por la señal de la 3 de 3, líbrenos de los agresores, deudores, acusadores, así, de verdad, es 3 de 3 por donde querramos, compañeras. Y también aclaro que la señal de la 3 de 3, o sea, porque me han dicho, oye, ¿qué? No, a ver, es justicia, libertad y dignidad. Para quien sabe la señal de la Sinsajo, es esa señal, la 3 de 3. Quien esté a favor de desterrar a los agresores del poder, por favor, levante la mano con la señal de la 3 de 3.
Muy bien, vamos a desterrar a los agresores del poder. Y pasen lista, pasen lista. Que vamos a estar vigilándolos. Adelante, por favor. Tuvimos un gran primer avance en el INE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre del 2020. Se aprobó el acuerdo que ponía como un requisito, un lineamiento que para poder registrarte tenías que poner en ese momento, bajo protesta de decir verdad, cuando no teníamos ninguna reforma, un lineamiento que para poder registrarte, yo creo que ustedes cuando se registraron tuvieron que haber entregado un formato que decía, bajo protesta de decir verdad, que no eran deudoras, agresoras, en 2021. Sí, no, para todos aplicó, para el OPLE, para todos aplicó. ¿Cómo es posible que en 2021, sin reforma política, sin reforma constitucional, tuvimos un lineamiento que se publicó en el DOF el 10 de noviembre del 2020, pero que se aprobó el 20 de octubre, el 28 de octubre, perdón. El 28 de octubre del 2020 se aprobó en el INE. El 28 de octubre es el día de las causas más difíciles de San Juditas y pudimos aprobarlo. De verdad. Pues sí está cañón porque ahora salieron ya los lineamientos del INE. ¿Y cómo es posible que con reforma constitucional venga totalmente descafeinada y desdibujada la 3 de 3 contra la violencia? De una vez le decimos a las autoridades electorales, se lo decimos la sociedad civil, porque además hoy se cumple el plazo, que vamos a impugnar el acuerdo que sacaron de registro, de lineamiento y de convocatoria y de violencia política de 3 de 3, que no es la 3 de 3 contra la violencia porque tiene que acatar el principio constitucional. La 3 de 3 contra la violencia llegó para quedarse y para cumplirse. Y no le vamos a permitir a un órgano autónomo que todavía no da cuentas de qué hacía en Palacio Nacional un órgano autónomo, que no hay plan B, que no tiene ningún pretexto para decir que no tiene injerencia sobre candidaturas federales, estatales y municipales, que no tiene nada que andarse reuniendo con el Ejecutivo Federal, que nos tiene que decir cómo se va a implementar, y si no ahorita les decimos cómo lo tienen que hacer, porque la sociedad civil casi trajimos el remedio y el trapito, y si quieren también se los untamos tantito, pero van a tener que cumplirla, la 3 de 3. Adelante, por favor. Ese fue un primer avance. La siguiente, pero nos encontramos con obstáculos. Desde luego el obstáculo es la impunidad. La impunidad con que reinan todos, todos. Yo insisto, aquí no hay partido político que se salve, ni poder del Estado que se salve, ni nivel de gobierno que se salve. Están en todos lados. ¿Ustedes creen que no haya en alguna oficina de gobierno municipal, el director de área, el jefe de departamento, un regidor, un síndico, vayan subiendo el nivel, un diputado local, un administrador del gobierno local? Vayámonos desde la ventanilla más grande hasta la más pequeña de servicio público en este país. ¿Ustedes creen que no hay deudores, agresores, acosadores? En este país lo que no está prohibido está permitido. Qué vergüenza que tuviéramos que legislar esto. Qué vergüenza que se tuviera que impulsar esto, porque quiero que pongamos ojo. Y ojo violeta. Estas son las gafas con las que se ven los baches hasta en el suelo más parejo. Lo digo porque hay quien cree que con la paridad, 50% hombres, 50% mujeres, sí. Pero si esos hombres son agresores, acosadores y deudores, esto no está parejo. Y si las mujeres estamos ahí, pero con violencia política, tampoco está parejo. No es el costo. Por eso la 3 de 3 contra la violencia vino a romper, a colocar en la médula, que es la impunidad, el gran cáncer de la vida pública y política, de la que goza de cabal. O sea, el gran cáncer es la impunidad, pero se comporta como si gozara de cabal salud. Los intocables. Los impresentables son los intocables. La ausencia de un marco jurídico, desde luego, que fue un obstáculo. ¿De dónde? Lo que no existe se crea. Y nos debe dar orgullo a las mexicanas estar siendo el precedente para toda América Latina
de ser el primer país que coloca en su reforma, en su constitución, una reforma de tal calado. Y es una reforma ciudadana, la única en todo lo que va del sexenio que fue capaz de conjuntar a toda la pluralidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. La única. Ni la reforma energética, ni la laboral, ni la educativa, ni la electoral, ninguna ha salido con unanimidad de San Lázaro ni del Senado. La 3 de 3 sí. Con unanimidad, con 455 votos de 480 presentes y con vergonzosas abstenciones y cobardes abstenciones, porque ni siquiera se atrevieron a votar en contra esos agresores a los que les quedó saco y que en pleno se exhibieron. Llegamos al Senado. Creímos que un reflejo de las fuerzas políticas, después de conquistar en un escenario de donde hay 500 votos a conquistar, pues ya donde hay menos, pues ya podríamos aspirar a una condición de trámite. Pero quiero ponerles en perspectiva para quien tal vez no esté tan familiarizada con los tiempos, tan familiarizado. Para que haya nuevas reglas en un proceso electoral, se requiere que éstas estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación por lo menos 90 días antes. Las reglas del juego. Qué importante y qué valioso que agosto tuviera 31 y julio 31 y mayo 31 y junio 30, porque el periodo alcanzó, el proceso empezó en septiembre. Eran muy valiosos los 30 días de junio, los 31 días de julio y los 31 días de agosto. Eran muy importantes. Y es muy importante, y lo digo con las gafas violeta, porque sin demérito a ninguna iniciativa ciudadana, porque además la agenda está viniendo de fuera, la ley Olimpia, la ley Malena, la ley Monse, todas las leyes están viniendo de fuera, sin demérito de ninguna iniciativa ciudadana, quiero resaltar la importancia de estar politizadas, de conocer los procesos legislativos, los actores, los tiempos, los plazos, las amenazas, las alianzas. Y aprovecho en este momento el tocar las alianzas para reconocer desde 2020 hasta la fecha la gran trenza que se realizó con consejeras electorales, tanto estatales como federales, con diputadas federales y locales y con cientos, con decenas de organizaciones de la sociedad civil para poder lograr primero el lineamiento y hoy la reforma constitucional. Era alianza, era nuestro partido son las mujeres. Nuestra misión es la agenda. Todas al unísono desde 2021, desde la más anarca hasta la más institucional, dijimos, ningún agresor al poder. Y eso ha permitido que tengamos más fácil la posibilidad de romper el pacto patriarcal, que por supuesto ha sido parte de estos obstáculos que les muestro, la falta de voluntad política. Resistencias a todo color. Y cuando yo les decía, adelante por favor, cuando les decía que quería platicarles estas resistencias patriarcales y el detrás de cámaras, adelante por favor, es invitándonos a la despatriarcalización, a entender que son todas esas prácticas, este proceso permanente, individual y colectivo, para desmontar todas las conductas dinámicas, prácticas, que generen, que agudicen, que promuevan, que profundicen en desigualdad, en injusticia social, en discriminación, porque eso se va a traducir en violencia. Hay que despatriarcalizar la política. Y nos enfrentamos a ese gran pacto patriarcal, por eso hablo de despatriarcalización, porque el pacto patriarcal, por desgracia, también tiene entre sus filas a mujeres. Por eso hablo de que hay que despatriarcalizarnos, todos. Nuestras hermanas bolivianas dicen que la despatriarcalización es a hombres y mujeres lo que la descolonización a los pueblos. Y hay que descolonizar ese chip patriarcal que nos hace reproducir prácticas de desigualdad, de injusticia, de discriminación
porque se van a traducir en violencia. La siguiente. Esta ginopia, la ginopia es la incapacidad de poder diferenciar los impactos en todas las esferas de la vida humana entre la problemática, cómo le impacta a los hombres y cómo le impacta a las mujeres. Nos impacta distinto el desempleo, la inseguridad, la pandemia nos impactó distinto. Claro que hacemos distinto también la política y claro que ejercemos distinto también la política. Como bien han dicho varias feministas, cuando decía Bachelet, cuando una mujer entra en política, la mujer cambia. Pero que cuando muchas mujeres entran en política, desde luego que se vuelve un imperativo que quien cambie sea la política. Pero hay otra teórica feminista que dice que nosotras cuando entramos en política no es porque queramos una rebanada de pastel, es porque queremos cambiar la receta de cómo se hace ese pastel. Y además nos toca la mitad del pastel, para quien todavía se resista, ¿eh? No nada más una rebanada. La siguiente, por favor. Entonces es con las gafas violeta con la que se quita esa miopía y ese astigmatismo social, político, cultural, esa ginopia. Se quita con estas. Estas no se empañan. Estas se gradúan progresivamente. Estas, claro que sí, con mucho gusto. Estas, además de que no se empañan, permiten ver las asimetrías con las que se ejerce la violencia desde el poder. Y en derechos humanos, en los tratados internacionales dice que cuando la violencia se ejerce desde el poder por representantes del Estado, se llama tortura, por lo que implica perpetrar la violencia desde el poder. ¿Cuántos torturadores nos están gobernando? ¿Nos están legislando? ¿Nos están administrando? ¿O qué? Porque los niños o las niñas no voten, entonces sus derechos no son parte de las reglas en la democracia. ¿De qué democracia hablan? Pónganse las gafas violeta cuando hablemos de democracia. No es un tema de mayorías, no es un asunto solo de votos. Ya no hay encuesta que alcance ni prestigio que alcance. Es hablar de derechos humanos, es hablar de justicia, es hablar de igualdad, es hablar de derechos para todas y para todos. Voten o no voten, mientras habiten estos territorios, todo el Estado tiene que garantizarle el acceso de manera digna y libre a todas y a todos. La siguiente, por favor. Estas, vamos a pasarla rápido porque luego hay quien se siente raspado o así, pero pues aquí hubo de todo. La siguiente, por favor. La siguiente, estas son las antiboletas. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Espérense ahí. Hicimos un ejercicio ciudadano en 2021 y les anuncio para las interesadas que ya está abierta la convocatoria para la observatoria 2024. Lo que vieron fueron antiboletas. No vamos a renunciar a la denuncia social. Las antiboletas son eso, antiboletas, porque no tendrían por qué estar en una boleta electoral. Entonces le pusimos el partido que los postula, que es tan cómplice como quien haya cometido un delito. El cargo al que aspira, el delito por el que está siendo denunciado, el territorio que pretende gobernar, legislar, administrar. No solamente partimos del yo sí te creo, no, si hubiéramos partido solamente del tuitazo y del periodicazo y del yo sí te creo, hubieran sido miles. Registramos 106. 106. El INE con toda su infraestructura registró 3. Pero ahí les va. De esos 106, unos fueron detectados. Con esta se ve, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. Levanten sus manos. Pónganse a la altura de sus lentes, así como si fueran a poner unos lentes, pónganselos. Gradúenlos. Si están medios borrosos, límpienlos, que no se les empañen y no se los quiten. No se los quiten. Con esto van a ver el futuro. Y desde aquí se ve violeta, feminista, equitativo,
igualitario, sin agresores. Entonces, la observatoria detectó 106. Y cada que detectaba uno, aquí algunas consejeras, ¿no?, el INE respondía a las antiboletas. Los partidos respondían a las antiboletas. No había un solo mecanismo público, en tiempo real, fidedigno, que estuviera monitoreando. ¿Y saben qué hacían? ¿Fue detectado? Sí. A ver, le vamos a quitar la candidatura. No, que se entienda claro. El castigo no es que no sea candidato. Para aquellas personas que se sientan aludidas, la 3 de 3 contra la violencia no es una cacería de brujas que pretenda acabar con la carrera judicial, administrativa, política de nadie. No es punitiva, es disuasiva, es que no lleguen. No tendrían que estar en la boleta, tendrían que estar dando cuentas por el delito que cometieron. Es cuando decían, bueno, vamos a bajarlo. Sí, bájelo, pero vincúlenlo, o sea, denúncienlo. Bueno, pues ahí les va. De los 106, hay quienes fueron detectados, fueron bajados de su candidatura, pero no fueron procesados a ningún tipo de tema legal. Hay quienes fueron detectados y sí fueron vinculados a proceso. Tenemos casos, se aplicaban, no 3, 5. Una fichita que ahorita está en la cárcel. Una semana antes de la elección fue bajado del cargo, vinculado a proceso, y él era agresor sexual de su hijo, agresor de todas las maneras posibles de su esposa, deudor de pensión alimenticia con 6 años de retroactividad en Estados Unidos y en México. Bígamo porque nunca se divorció y se volvió a casar. Pederasta o pedófilo, como quieran verlo, porque se casó con una menor de edad y estaba a una semana de ser electo. Porque lo que no está prohibido, entiendámoslo bien, está permitido. Si no le pidieron en la entrada un 3 de 3, pues puedes pasar, ¿no? ¿O no? Entonces, la importancia de los lineamientos electorales, no teníamos reforma, pero fue la gran linterna que destapó la cloaca. Porque aquí no hay ningún partido que no tuviera entre sus filas a nadie. Y aquí hago un llamado muy respetuoso, pero muy firme y contundente a todos los partidos políticos, porque el primer filtro confiable deben ser los partidos políticos, poniendo en sus convocatorias para sus procesos internos y ser filtros de confianza y no coladeras cómplices. Porque aquí tan culpable es uno como el otro, el que le da el boleto para que participe, el que le abre la puerta, el que le confía recursos que son de nuestros impuestos. Tienen que ser nuestros primeros aliados en poder colocar y además ser congruentes y consecuentes. Porque se rasgan las vestiduras en tribuna cuando votan a favor la reforma y se la adjudican y no la impugnan, pero a la hora de postular están llenas sus listas de agresores, de perpetradores de violencia y de deudores. Tienen que ser congruentes. Ante la virtual y ya casi realidad, posibilidad de que México tenga a una mujer como primera presidenta del país, se hace indispensable más que nunca tener las gafas violetas bien puestas, la agenda muy clara al centro y al frente, porque no van a neutralizar por el hecho de ser mujeres al movimiento más contestatario, más revolucionario y más progresista de nuestros días, como es el movimiento feminista, porque no por el hecho de ser mujeres van a representar nuestros derechos, no si nos sacan a los agresores del poder. Queremos que todas quienes aspiren a gobernarnos, a legislarnos, hombres y mujeres, se comprometan. Y por eso hago el llamado a los partidos políticos a ser los primeros en firmar ese pacto, que no tendrían por qué hacerlo si ya es un mandato constitucional. Sin embargo, una de nuestras grandes costumbres de usos y abusos de costumbres
es que si no lo ponemos, si hay algo que distingue a las feministas, es que lo tenemos que poner 3 veces, ser redundantes, en mayúsculas, subrayarlo 5 veces si es necesario, porque si nos siguen regateando la paridad, compañeras, es principio constitucional. Llegó, fíjense, para los jóvenes, el voto a las mujeres, para decir de qué democracia hablamos, las mujeres lo conquistamos en 1953, pero lo pudimos emitir hasta 1955 y pudimos ser electas hasta los 60 y la paridad vino a quedar en la Constitución hasta el 2019 y todavía en 2021 el propio Senado de la República la impugnó contra las gubernaturas, o ya se nos olvidó. Pero lo ganamos las mujeres, y digo lo ganamos porque ahí estuvimos en los alegatos, porque fue vía amicus como ganamos ese tema. Es vergonzoso de verdad lo que estamos diciendo. He estado hablando en otros países y me dicen, ¿de verdad en México tienen que poner como requisito que los agresores no lleguen al poder? ¿Qué no se entiende que esas personas pues, son delincuentes? No, pues aquí pasan esas y otras más. Pero hay que ponerle un freno. El tema de la 3 de 3 contra la violencia, tenemos que colocarlo también en la esfera de la justicia. Cuando yo digo que no es una cacería de brujas, es porque es un asunto de justicia y es un tema de víctimas. Imagínense los niños, la realidad de los niños y las niñas que son víctimas de violencia sexual o de no recibir su pensión o de violencia familiar por quien gobierna, por quien legisla, por quien administra. Hoy, en pleno 2023, en pleno septiembre de 2023, el Congreso de la Ciudad de México todavía está valorando si ratifica o no a un magistrado que la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que era el agresor sexual de sus 2 hijas. Hoy lo está valorando. Sigue el dictamen en Comisión de Justicia. En pleno 2023. Entonces, están en todos lados. Tenemos que sacarlos. Yo les pregunto, ¿ustedes confiarían? ¿Ustedes cómo creen que gobierne alguien que viola? ¿Cómo creen que legisle alguien que abandonó a sus hijos o a sus hijas? ¿Cómo creen que tome decisiones alguien que acosa? Pues desde luego que lo hace como piensa, como actúa, violando derechos humanos, con toda impunidad. Esta imagen que ven es cuando llegamos al Senado de la República pensando en que solo se ratificaría lo que habíamos visto en San Lázaro. Pero no. Tenemos que decir que no somos espectadoras, que acudimos a una cita con la historia que estamos cambiando y la que estamos haciendo. Pero en ese momento, cuando llegamos a un gran acuerdo, quiero, quien está en la consola, le quiero pedir que nos vayamos a otras imágenes, finales casi de la presentación y ahorita regresamos. Quiero decirles que la 3 de 3 contra la violencia un poco que nació vacunada, porque primero tuvimos que ir a ganar 5 acciones de inconstitucionalidad. La siguiente, casi las imágenes del último. 5 acciones de inconstitucionalidad. La siguiente, vámonos. La siguiente. ¿Esas? Fuimos a clausurar la CNDH porque las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Voy a poner las gafas, Violeta. Ser representante del Estado mexicano no es una chamba. No viola el artículo 5 del trabajo. Es una responsabilidad constitucional y convencional. Son representantes del Estado mexicano. Entonces ya un poquito ahí a la piedra en el camino que se nos atravesó, tuvimos que explicar. Y ganamos 1 de Yucatán, 2 de Hidalgo, 1 de Nuevo León y 1 de Zacatecas. Lo digo porque tomen nota para quien quiera documentarse todas las malinterpretaciones de la norma que quieren hacer y que yo les invito
que por favor nos dejemos de resistencias, porque no es otra cosa más que resistencias, ¿eh? Te voy a poner así. Cuando una mujer llega al trabajo, la forma de demostrarse el patriarcado es que ganemos menos. Cuando una mujer llega a la política, la forma de demostrar que no nos quieren ahí es la violencia política. Si nosotras llegamos mañana a la luna, pasado mañana hay violencia lunar intergaláctica. Sí, sí. Nuestros derechos humanos tienen una resistencia. Nos tratan como subhumanas y subciudadanas. Así que el siguiente llamado, primero fue a los partidos, es a las autoridades electorales, jurisdiccionales, que no busquen triquiñuelas jurídicas y tecnicismos y anden queriendo ver por dónde se zafan y protegen a los indefendibles, a los impresentables y a los delincuentes. Es muy clara la exposición de motivos, publicado el dictamen en el Diario Oficial de la Federación. No habla en ningún momento de que las denuncias administrativas por violencia política no valen y solo las penales. Y muy por el contrario, habla el Código Penal de que la violencia política es un delito. Así que quien sea agresor sexual, lo digo por las gafas violeta, porque quien no leyó las letras chiquitas de la 3 de 3, la 3 de 3 contra la violencia elevó a rango constitucional la violencia política, lo cual es una manifestación clara de que creen que traen en los genes los hombres el poder y que les pertenece y que nacieron con el privilegio o el monopolio de que les pertenece. No. Las mujeres queremos hacer política, lo queremos hacer sin violencia y mi pregunta es, ¿qué mujer no es política? Muy por el contrario, les dejo a las diputadas la anotación para que ampliemos el catálogo de sujetas a proteger. No solamente son funcionarias, candidatas, militantes, las que se deben proteger. ¿Dónde estamos las periodistas, las defensoras de derechos humanos, las sindicalistas, las universitarias? ¿Qué lugar no es político? ¿Dónde no se hace política? Porque como decía Kate Millett, lo personal es político. Y por supuesto que la 3 de 3 viene a reivindicar que no se puede ser alguien en lo privado de alguien distinto en lo público. Quien vulnere un derecho en lo privado no puede siquiera aspirar a representarlo a lo público. La siguiente, por favor. En esa misma, ahí fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se nos dio la razón en 5 acciones de inconstitucionalidad. 5 acciones de inconstitucionalidad. Para quien quiera hacer engroses en los suficientes temas que quiera justificar, puede encontrar las 5 acciones de inconstitucionalidad, donde la Corte dice que la 3 de 3 contra la violencia no viola derechos humanos, es totalmente viable. Cuando alguien al amparo de decir, y la presunción de inocencia, ¿cuántos investigados hay? Y el debido proceso, ¿cuántos procesados hay? Y para quien quiera buscarle todavía más temas, el 38 constitucional, en su fracción número 2, habla de vinculación al proceso, no solamente la sentencia firme. Checar muy bien la norma, la regla, la ley. Tabasco acaba de reformar la 3 de 3 contra la violencia. Acaba de armonizar con su correlativo a nivel federal. Eso es lo que hizo, no es menor. Pero si de verdad quieren regular el tema, faltan las leyes reglamentarias, las leyes secundarias. Quiero preguntarle al Ejecutivo Estatal y a todos los ejecutivos municipales ¿qué están esperando para no cumplir un principio constitucional federal si ellos no se rigen en este momento por tiempos electorales? Quiero preguntarle al Poder Judicial qué está esperando para cumplir el principio constitucional de sacar a los agresores si ellos no se rigen por tiempos electorales. Se pueden hacer acciones afirmativas. ¿No se acuerdan de la 3 de 3 contra la de transparencia? Que hasta la firmaban sin ley porque era un tema de corrección política. ¿Y por qué la 3 de transparencia sí y la 3 de 3 contra la violencia no? Si es igual de grave o peor tener a un corrupto que a un violador en el poder. Pongámonos a pensar a quién están protegiendo. Regresamos, por favor, y quiero comentarles, ya para ir, que la 3 de 3 contra la violencia llegó al Senado de la República
A la siguiente, voy a adelantar un tantito. La siguiente. Bueno, los aportes ahí, les quiero decir que la 3.3 contra la violencia pues aporta a la paridad sustantiva. Ya tenemos la cuantitativa. ¿Quién cree que ya ganamos todo? No, ahora vamos por la sustantiva. Sí, ¿qué mujeres y qué hombres son los que llegan? No más cuántos, sino quiénes y cómo llegan. Coadyuva también a que se erradique la violencia institucional y política. Luego que no nos salgan, es que no sabíamos que era agresor, no sabíamos que era deudor, no sabíamos que era acusado. Es que esas cosas son privadas. Desde hace mucho ya se legisló que es delito lo que pasa en 4 muros, que es de incumbencia y de interés público, que es de responsabilidad del Estado. Y también ayuda a prevenir y a coadyuvar el tema, no solamente la violencia política e institucional, sino también viene a fortalecer la participación ciudadana. Ya no solamente les pidamos sus propuestas, o si son la militancia a ultranza, que nos enseñen su 3 de 3 contra la violencia, que sea un mecanismo donde se mida la participación ciudadana. ¿Quiere mi voto? Bueno, demuéstreme que no es agresor, deudor. Ellos son los que lo tienen que demostrar. Basta de que la carga de la prueba esté en la víctima y aparte se nos vaya la vida a las víctimas demostrando lo que nos hicieron. Ellos son los que tienen que demostrar que son dignos de representarnos, de legislarnos o de administrarnos. Adelante, por favor. La paridad sin feminismo, también lo digo claramente, corre el riesgo de ser un aditamento del patriarcado. Por eso creemos que esto, para quien duda, ¿y por qué solamente aplica para hombres? No, para mujeres y para hombres. Claro que ponemos el acento donde está la emergencia nacional y la problemática, pero por supuesto que sabemos que la paridad requiere de feminismo. Es más, no hubiera llegado la paridad si no hubiera feminismo en este mundo, pero además requerimos a mujeres tomando decisiones. Requerimos a más mujeres en el poder con poder y sin regateo alguno requerimos a más feministas gobernando, legislando, administrando e impartiendo justicia. Requerimos a todas y a todos con las gafas violeta bien puestas. Adelante, por favor. Bueno, pues llegamos al Senado de la República pues a manifestarnos un día como hoy, 25 de acción, ¿verdad? De acciones contra la violencia. El 25 de abril llegamos al Senado de la República porque el 26 de abril de manera pública está documentada, les dejo otra 3 de 3, que son las 3 de las defensoras, documentar, denunciar y defender. Documentamos que estaba escrito ya y publicado, que se acababa el periodo de sesiones legalmente el 30 de abril, pero las sesiones en el calendario estaba la sesión de clausura el 26 de abril. Esto sin haber aprobado la 3 de 3 contra la reforma. Entonces el 25, nada más que hay quienes hacemos activismo no solo los 25, ¿verdad? Pero bueno, ahí cayó 25, fuimos y cerramos Reforma y Insurgentes. Y les dijimos que requeríamos la 3 de 3 contra la violencia. Aquí vuelvo al tema de la politización, la importancia de saber que si no salía en 30 de abril, antes del 30 de abril, no salía para el 31 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. La siguiente, por favor. Y bien, esta es una joya. Ojalá y le pongan zoom y yo se los voy a dejar a ustedes. Fíjense, voy a decir qué es este documento. Es un documento que después de que firmaron, después de que votaron todas las fuerzas políticas por unanimidad la 3 de 3 contra la violencia y pasaron el dictamen de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, la Jucopo, las firmas de la derecha, son las firmas, en primer lugar, del diputado Mier, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo en San Lázaro, del coordinador Cházaro del PAN, del coordinador del Verde Ecologista, del coordinador del PT, y le dijeron al Senado, oye, el dictamen que te mandamos, cámbiale en la parte del medio, le dicen las 3 cosas que le cambian. Cámbiale esto, esto y esto. Para quien está aquí y sabe de derecho parlamentario, pues yo ni abogada soy, qué perroso, pero bueno, entre la ignorancia, la exhibida y todo, porque es un documento que no es jurídicamente viable, no es políticamente correcto,
no es legislativamente vinculante. O sea, no tiene razón de ser, más que es, yo le llamaría, esta 3 de 3, es la exhibición de decir, estamos locos, no sabíamos lo que votábamos, en realidad estos somos los que sí somos, o sea, somos los reales. No queremos que se apruebe la 3 de 3 contra la violencia. Esa que aprobaron el 30 de marzo, el mes de las mujeres, el mes de las corbatas y los moñitos en la solapa de los trajes de quien siguen tomando las decisiones. Para hablarle al electorado que querían votar la 3 de 3. Pues aquí les tenemos una muestra que nunca quisieron que se aprobara la 3 de 3 contra la violencia. Nunca quisieron. Bueno, seguimos en la historia. ¿Sí leyeron? La siguiente. Lo que no sabían es que ya estábamos en el Senado. La siguiente, por favor. La siguiente. El tema es que tampoco se esperaban que estuviéramos organizadas, y ya lo platicábamos con Liliana, con Roselvi, con Tere, con otras compañeras, acá Lupita. Estábamos organizadísimas. Quiero decirles que pasamos 40 horas en el Senado de la República. No es lo mismo, por ahí hay algunas otras imágenes, a ver, para adelante, por favor. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Ah, no, creo que está para atrás. Para atrás, compañero, por favor. Usted dele, ahorita yo le digo. No es lo mismo, no es lo mismo. Para atrás, para atrás, para atrás. Usted dele. Tomar el Senado en Reforma y Insurgentes. Para atrás. Que tomar el Senado adentro del Pleno de sesiones. Para atrás, para atrás. Entonces nosotras, pues nos habían invitado, ¿no? Ya ven que somos espectadoras. Para atrás, 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 para atrás. No sé dónde me pusieron esa imagen ya a estas alturas. Para atrás, para atrás. Atrás. Ahí déjeme. No es lo mismo acudir como espectadora, como hacedora de la historia. Y tomaron la tribuna. Y en plena toma de tribuna, pusieron a votación la 3 de 3 contra la violencia. Quiero explicarlo. No pensaban congelarla. Pensaban, ya les enseñé un documento, pensaban desecharla, agotar el procedimiento legislativo. No iban a dar los votos entre los que estaban en la tribuna y los que estaban en el queriendo votar. No iban a dar los votos, no iban a dar. Querían desechar el tema, pero como no contaban con nuestra astucia, lo que estamos gritando en eso, lo que pasa es que tuvimos un problema con el video, pero ahorita les voy a transmitir un video. Gritamos, queremos transparencia y 3 de 3 contra la violencia. Porque un bloque decía, si no sale el INAI, no sale todo lo demás. Y otro bloque decía, sí, vamos a votar el INAI, solamente su coordinador de la Jocopo votó, Monreal. Públicamente dijo que nunca había visto tan vilipendiado su liderazgo, lo que son capaces de decir para que no pasen las reformas. Y dijo que, o sea, lo que yo le quiero decir a un bloque es, ¿quién les dijo que la 3 de 3 contra la violencia les pertenecía? Por eso decimos que no somos monedas de cambio, somos actoras y hacedores de la historia misma. Una le dijo al otro, si no pasas no pasa esta. ¿Quién le dijo a un bloque opositor que la 3 de 3 contra la violencia era del bloque mayoritario? Y las otras, bueno, sí va a pasar, pero con la tribuna tomada y así, ser el pretexto oportuno. Nunca quisieron aprobar. Pero como no contaban con nuestra astucia, dijeron, declaramos receso, está documentado, donde se declara receso y se dice que bajo el artículo número tal no hay condiciones para seguir sesionando, porque las constituyentes generaron un caos en el Senado de la República. Yo la verdad es que yo sí quiero que quede eso en el diario de debates. Yo quiero, pues si nos echaron la culpa a nosotras, yo dije, pues mínimo que quede en el diario de los debates, ¿no? Entonces, decidieron irse, dijeron que generaran un receso indefinido y nos preguntaron, en lo particular me preguntaron, que por qué llevábamos tanta prisa para que se aprobara. La verdad es que mi respuesta fue, si quieren nos esperamos otros 94 años a que sigan los agresores en el poder sin que en ningún lado esté escrito que no pueden estar ahí.
Y si ustedes se van, nosotras no se preocupen, aquí nos quedamos. Y nos quedamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 horas hasta que salió. Alguien le llamó Viernes Negro, ya era 28 de abril cuando se sacó. Venía el puente del 1 de mayo y mayo también tiene el puente del 5 de mayo y el 10 de mayo y el 15 de mayo y 5 congresos estaban en periodo de receso y requeríamos antes del 31 de mayo no solamente tener más de 17 congresos, sino estar publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero ahí echamos así, grito así. Y al mismo tiempo, yo les pido un aplauso para todo el movimiento feminista del país, para todas las colectivas organizadas, para todas las mujeres. Al mismo tiempo, una misma carta estaba llegando a todos los congresos del país, a todos, para que no hubiera que una mesa directiva o una Jucopo dijera que le llegara del Senado la minuta o no llegara, como hubo casos en algunos estados, dijera, bueno, pues llegó esto, pero pues nadie sabe, ¿no? No, que ya hubiera una carta de decir, les va a llegar esto y estamos esperando que la enlisten en primer lugar. Era 17 de mayo y nosotras ya teníamos los 17 congresos de ley y nos la hicieron cansada. Nos dijeron que hasta que no hubiera 20 por acuerdo de la Jucopo, no pasaba al pleno. ¿Quién estaba violando la ley? Permanentemente. Bueno, pues la quitaron del orden del día, pero ahí vamos otra vez. La siguiente, por favor. La siguiente. Hola. Estas fueron fotos de que estuvimos en todos los congresos. Adelante, 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 adelante. Adelante, 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 adelante. Vas. Yo les dije desde el principio que era medio desordenada en esto. Adelante, adelante, ahí está. Espérenme. El 24 de mayo fue la declaratoria constitucional de la 3 de 3 contra la violencia. En sesión de la Comisión Permanente. Una sesión solemne. Llegó con 23 votos de congresos locales el 24 de mayo. O sea, rebasamos la meta. Pero hoy, con mucho orgullo, quiero decirles que la 3 de 3 contra la violencia ha sido aprobada. La minuta del Senado, para que nadie se confunda. Otra cosa es la armonizada, ahorita les doy ese dato rápido. La minuta del Senado, que ni paridad ni violencia política logró, de la 3 de 3 contra la violencia, está aprobada por los 32 congresos del Estado, por unanimidad y sin ningún voto en contra, y cobardes, muy cobardes, abstenciones, pero en las urnas nos vemos. Y se hizo esta declaratoria constitucional. Adelante con el video, por favor, con las imágenes. Corra con las imágenes, por favor. La declaratoria. ...135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez que se han computado los votos aprobatorios por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara
aprobado el decreto que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. ¡Que vivan las mujeres de México! Quiero decirles que pocos saben. Yo no puedo poner la leyenda, no llega a ser pero lo que debió ser una medida les de no informo repetición como parte de la reparación del daño se convirtió en una causa de vida. Lo dice la voz de una mujer sobreviviente de tortura sexual a manos de policías en Guerrero. A mí me violó el Estado y me hice justicia yo. Y cuando digo que la 3 de 3 contra la violencia llegó para cumplirse, es porque no sobreviví para menos. Y pocos sabían, no sé si era coincidencia o no, porque pudo haber sido antes la declaratoria, pero el 24 de mayo se hizo la declaratoria oficial. La siguiente, por favor. Y ese 24 de mayo se tomó esta foto desde un palco y yo la posteé como una foto muy significativa. La señal la hacemos con la mano izquierda. Fue tomada durante la declaratoria constitucional de la 3 de 3 contra la violencia, 70 años después del pie de foto, porque si se alcanza a ver, el pie de foto son las letras de oro donde dice el voto de las mujeres en 1953. 70 años después se estaba declarando constitucional la 3 de 3 contra la violencia. Y no vamos a dejar que los días gloriosos del feminismo y de las mujeres se queden en el papel. Vamos a ir por la declaratoria del Día Nacional de Ningún Agresor en el Poder, por supuesto. Yo espero que el Congreso de Tabasco acompañe ese punto de acuerdo o esa iniciativa. La siguiente, por favor. Ningún régimen que se diga democrático puede serlo sin la participación política de las mujeres y sobre todo de la sociedad civil organizada. No sin nosotras, nunca más. La siguiente, por favor. La siguiente. La declaratoria fue el 29 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor el 30 de mayo y actualmente 8 estados de la República no han armonizado ni han tenido nada que ver con sus puntos locales. Y voy a decir esos estados. Quintana Roo, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Coahuila. ¿Ya llevo cuántos? 6. ¿Cuál me falta? Campeche ya lo dije. Ya. Bueno, ahorita les digo los otros. Puebla y Nuevo León. Me preocupa que la mayoría de estos 8 sean gobernados por mujeres. Me preocupa que la mayoría son gobernados por el grupo mayoritario que en aquella noche de Jicotenca votó y asumió que era propia la 3 de 3 contra la violencia. Pero también tengo la esperanza de que eso se traduzca en acciones claras. Lo comento por esta narrativa y esta virtual posibilidad de que nos gobierne una mujer. Pero también quiero decirles que la 3 de 3 contra la violencia ya no tiene cabida especulaciones. Ya no tiene cabida, o sea, cuando yo les hablo de la 3 de 3 no quiero que la veamos como un asunto jurídico, es un asunto de justicia, es un asunto de democracia, es un asunto de derechos humanos. Quien atente contra la 3 de 3 protege agresores, no hay más. ¿Qué hace un violador gobernándonos, administrándonos, impartiendo justicia? Esta es la Constitución Violeta, una de las tantas iniciativas que hemos hecho las constituyentes feministas. Adoptamos un artículo y lo modificamos como tendría que ser si fuera dedicado solo a las mujeres.
porque nos siguen tratando como subhumanas, como subciudadanas. Está dedicado especialmente a Olimpia de Gouges, que en 1791 hizo la Carta de Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas y que fue guillotinada en una plaza pública. A mí me parece que esa guillotina sigue igual de filosa. Cuando nos ponen pretextos y cuando hacen triquiñuelas para seguir colocando a los agresores en el poder. Yo les quiero invitar a que hagamos propia la 3 de 3, a que no dejemos que sea instrumento de guerra sucia para quitarse a agresores, a detractores, a adversarios del camino, pero que no piensen en las víctimas, en las mujeres, en las niñas y en los niños. Que defendamos la 3 de 3, que se sumen a la observatoria, que los partidos políticos firmen. Queremos, un mecanismo eficaz y eficiente, así como existe el padrón de agresores políticos. Queremos el padrón de agresores de la 3 de 3 y que sea público y fiscalizable por todos y por todas. 2, vamos a ir por una legislación que multe y que sancione incluso con el retiro del registro a los partidos políticos que concedan candidaturas a los agresores, a los deudores y a los acosadores. 3, queremos promover y les pido a las legisladoras que sumen un punto de acuerdo para que el gobierno estatal, para que los gobiernos municipales y el Poder Judicial que no se ciñen a los tiempos electorales asuman ya como acciones afirmativas y que hagan las legislaciones necesarias para que se cumpla la 3 de 3 contra la violencia en las leyes orgánicas, en la administración pública y en todos los espacios de poder. 4, vigilémosla, fiscalicémosla, cuidémosla. No permitamos que alguien se quiera salir con la tangente, ni tampoco permitamos que alguien quiera hacer mal uso de ella. Y a las autoridades electorales decirles claramente, no se presten a ningún interés ajeno a la democracia. La ley es clara y si logramos un lineamiento que está publicado en el DOF en 2021 sin reforma constitucional, no hay razón alguna para hacerlo hoy con un mandato constitucional. Se deben a la ciudadanía y a la democracia. Por eso creo, adelante por favor, adelante, 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 en un nuevo orden político. A mí me parece que la 3 de 3 contra la violencia no reformó la Constitución, vino a reformar un régimen. Un nuevo orden político es posible. Es con las mujeres al frente y es con los derechos al centro. Ningún agresor al poder, por justicia y por dignidad humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Indira, por esta enriquecedora ponencia. Yo creo que cada una nos vamos con información que a veces desconocíamos y pues bueno, para todas es enriquecedor, la verdad, que conocer muchas veces, en lo particular, yo igual cuando entré al poder, desconocíamos que tanta violencia existía dentro de este medio y pues bueno, yo creo que esta lucha y la unidad con cada una de nosotros, pues bueno, seguiremos erradicando y pues ya vemos todo lo que nos falta, pero estoy segura que cada vez se irán sumando más y cada vez las mujeres también se atreverán a denunciar, porque creo que es una de las carencias que también tenemos. Las mujeres aún siguen teniendo miedo también a denunciar o a hablar o pedir respeto. Entonces, creo que esta lucha que estamos haciendo, pues yo sé que más adelante bueno, en mi caso que no tengo hijas, pero sé que será algo que será muy fructuoso para las nuevas generaciones. Vamos en este momento pues a abrir el tema, una ronda de 3 preguntas, no sé si alguien gusta hacer. Bueno, ¿hay algún otro micrófono? ¿Sí? Buenos días. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diana Verónica Chablé Alejandro. Primero que nada, la quiero felicitar por una excelente ponencia
y gracias por defender los derechos humanos de las mujeres. Yo soy víctima ahorita de violencia. He sido agredida por parte de funcionarios del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Yo ya puse una denuncia. Yo ya presenté juicio político ante el Congreso. Está frenado mi asunto. Ya presenté demanda penal, también frenado mi asunto. ¿Por qué? No lo sé. Por eso es necesario que realmente se aplique esa 3 de 3 para que las mujeres no nos callemos, porque yo, por defender mis derechos, ya he sido cesada del Poder Judicial y por eso quiero que se haga justicia. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo más que nada, una pregunta es, Indira, darte la bienvenida, igual como todas las compañeras, agradecerte esta lucha que, como tú lo has dicho, las hemos hecho juntas y que muestra de ello es que antes no podíamos expresarlo en público y hoy la señora, que también la felicito porque no es fácil hacerlo en público, ¿no? Tú mismo lo sabes, vienes de esa lucha y bueno, ¿qué nos queda? Como tú comentabas, seguir en la lucha, seguir sumándonos, no ver ningún interés político, cualquiera que sea, sino que sigamos, que sea una realidad como lo es ya, pero además que se sancione, porque aquí en Tabasco han sucedido y hemos sido actoras de mucha violencia política contra las mujeres. En los partidos está lleno, como en todos, tengo entendido, pero no nos vamos a dejar. Y bueno, como Indira, sí, muchas mujeres hemos sufrido, como la compañera que hoy se atreve, que eso es lo bonito de estos espacios, que nos sumemos y que seamos sororaria con esa compañera, que de una u otra manera nos olvidemos de quiénes somos, en qué espacio estemos, como funcionarias, como sociedad civil, sino que que la apoyemos con todos nuestros conocimientos. Y bienvenida a Tabasco, Indira, gracias por todo el trabajo que vienes haciendo desde lo nacional. Hola, buenas tardes ya. Bienvenida una vez más aquí al Terruño. Me emocionó muchísimo escucharte. Gracias porque nos representas a todas. Yo creo que todos en algún momento hemos sido víctimas de algún tipo de agresión. Y mi pregunta es concisa. Tú decías, lo digo porque lo jurídico no es lo mío, no es mi área, que falta la armonización de la ley aquí en el Estado, pero que tiene que apegarse tal cual a como está a nivel nacional, en lo federal. Entonces, esto quiere decir que solamente sobre actos de sentencia va a haber efectividad de la ley 3 de 3, porque si seguimos con el problema de que ni siquiera se vinculan los casos porque están pues dentro del poder los mismos agresores, entonces, ¿para dónde nos hacemos? O sea, esa es mi pregunta, insisto, a lo mejor puede sonar muy lógica para algunos, en mi caso no, porque yo no manejo materia jurídica, pero sí me gustaría saberlo. Gracias. Buenas tardes. Bienvenida a Tabasco, Indira, y un gusto y un placer escuchar tu plática. Me encantó tu plática, pero había una particularidad que no mencionaste y quisiera saber por qué. Sabemos que existen las autoridades para ir a denunciar, pero una que siempre nos mencionan mucho es la Comisión de Derechos Humanos. Y esa comisión realmente como derechos humanos muchas veces no tiene el personal adecuado para que tú te puedan ayudar a hacer una denuncia. En tu caso, lo que viviste fue una lucha que hiciste y recorriste muchas dependencias. Pero para ti, la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué tan importante es en el país? Y sobre todo, que los que son los titulares de esas comisiones son hombres, machistas muchas veces, y presionan a su personal y no pueden decir nada. Entonces, eso es mi pregunta, porque sabemos que tenemos que hacer la denuncia, pero no somos defendidas.
porque el que la tiene en el mando de la silla es un hombre. Bien, si me permiten contestar, bueno, en principio, decirle a la compañera que valientemente ha denunciado ante las instancias aquí y seguramente lo que quiero comentar a ella y a todas quienes alcance a llegar este mensaje es que no estamos solas y que se acabó ese tema de sentirse intocables. A mí me parece que tenemos que hacer el inventario de todos los funcionarios y funcionarias que se han visto involucradas en la obstrucción de justicia en tu caso, porque la obstrucción de justicia no puede ser selectiva y no puede aplicar para unos y para otros. Como a un fiscal general lo encarcelaron y cuántos ministerios públicos o cuántos fiscales tendrían que irse si es en nombre de los feminicidios, por ejemplo. Me parece que tenemos que hacer un inventario y yo nos invito, nos convoco a hacer un registro de todos los funcionarios de los que tengamos conocimiento, y registro de qué delitos son, porque tienen nombre lo que hacen. Hasta incluso les invito a que no dejemos de usar la palabra revictimización. No es que eres más víctima y luego más víctima, no. Es una víctima a la que le cometen después otro delito de violencia institucional, de obstrucción de justicia. Entonces, en nuestro caso, yo en lo particular no soy abogada ni acompaño casos, pero sí me parece fundamental, y aquí hay autoridades, que se debe hacer un inventario de todos los funcionarios y funcionarias públicas que se ven involucrados por acción y por omisión en los casos que generan la obstrucción de negar el derecho humano al acceso a la justicia, que va más allá del tema de cesarlo de un cargo. Es un asunto de que se haga justicia a ti y en todos los niveles a los que se te haya dañado a ti, y esto va para todas las víctimas. Basta de que unos salgan bien librados y que el único que sabe sea el responsable este o este. Aquí todos los que sean responsables. Y sí dejo punteo. Expediente único es fundamental. Red de referencia y contrarreferencia para saber quién se lo refirió a quién y quién fue la responsable de qué, porque luego resulta que a Chuchita la bolsearon. Y nadie, y todo mundo sale ileso. Y la violencia institucional sí es un tipo o modalidad de violencia, pero sigue sin ser delito en el Código Penal y se tiene que castigar. Entonces va más allá del tema de tres contra la violencia y otros temas que quiero sugerirte que no quisiera abrirlos, porque pareciera que todo mundo tiene aliados, especialmente los que se sienten en el poder intocables, pero hay por dónde y sí quisiera compartirlo contigo y sé que no estás sola y que aquí pasamos lista de quién está a favor de desterrar el tema del poder. En segundo lugar, para las preguntas muy concretas, los demás, por supuesto, Lupita, que aprecio el tema de que me reciban a todas, pero esto es un asunto que no termina aquí. La 3 de 3 contra la violencia llegó a un buen puerto, pero ahora es un punto de partida. Si nosotras hubiéramos planteado la 3 de 3 contra la violencia con impacto presupuestal, no pasa jamás. Pero eso no significa que no requiera de presupuesto, de áreas especializadas, de personal. ¿Cuál va a ser el área de la 3 de 3 de la administración pública, municipal, estatal, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de todos lados? ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a verificar? ¿Qué pasa si cuando ya cumplí ese tema y salté el filtro y ahora soy el funcionario o la autoridad, pero ahora lo cometo ya siendo la autoridad? ¿Qué pasa? ¿Cómo se remite del cargo? Por eso es urgente la legislación secundaria y me pongo en disposición, como siempre lo he estado, para dar el acompañamiento en todos los dictámenes para poder sacar las leyes orgánicas de la administración pública municipal, del Poder Judicial y de todas las leyes que se tengan que reformar. Aquí quien quiera ser taxista debe entender que presta un servicio público. Quien quiera ser guía turístico tiene que entender que presta un servicio público. Entonces, si son 200 leyes las que tenemos que armonizar, 200 leyes que vamos a tener que modificar. La Comisión de Derechos Humanos no se dio en esta administración mi caso. La recomendación general la obtuve de la pasada administración. Pero quiero decirles que hablemos de instituciones más que de sus titulares.
Les tenemos que recordar cuáles son sus responsabilidades convencionales y constitucionales, sean hombres o mujeres los que estén a cargo. Es el máximo órgano en defensa de derechos humanos y de protección y es autónomo. Y aquí se les ha olvidado que es la autonomía de poderes. Y si tenemos que ir también a meter las propias quejas a su buzón y a darle seguimiento y llevarlo a otras instancias para que se vayan quienes obstruyen nuestro acceso a los derechos humanos, lo vamos a hacer. Lo que les quiero invitar es que si esto ya llegó, que no pare, que no se detenga. A mí luego me dicen, oye, Indira, ¿y ahora qué sigue? Ya casi les contesto, cabrón, venimos llegando y con trabajos, llegamos el 30 de mayo, o sea, al otro día llegamos y ya no hubiéramos entrado. Eso es lo que les trato de decir. Entonces, si venimos llegando, a partir de ahora, defendámosla. Pongámosle lo que le falta. Hagamos lo que sea política pública. Presupuesto. Lo que no tiene recurso es discurso. Y de discurso ya nos echamos quién sabe cuántos tacos de lengua. Aquí ya estamos empachadas de tanto rollo y cero acción. Tenemos que ir por ello. Entonces, lo que yo les quiero decir es, para contestar la pregunta de la organización, tenemos que hacer la diferencia. Una cosa es hacer el correlativo del 38 constitucional de suspensión de derechos, muerte civil y política, a la iniciativa que la diputada presentó, que era requisitos de elegibilidad para ocupar cargos públicos. Entonces es diferente. ¿Qué tenemos que pugnar para que esa iniciativa salga, se discuta, se dictamine, se genere? No es lo mismo poner suspensión de derechos que legislar los requisitos de elegibilidad uno por uno, cargo por cargo. Para ser intendente requieres esto, para ser profesor, para ser médico, para ser… O sea, ¿quién es servidor público? O sea, que no se entienda solamente los de las urnas. Entonces tenemos que hacerlo. El tema de las sentencias. El 38 tiene una adición, la sentencia firme, pero esa es una adición. Ya trae vinculación a proceso. Desde que alguien se vincula a proceso, y eso ya venía en su fracción 2. No crean, más bien, los que no quieran leer bien, les prestamos las letras, las gafas violeta. Pero el 38 constitucional ya trae vinculación a proceso en su segunda fracción. Y que nadie se quiera voltear a ningún otro lado y quiera hacer una malinterpretación de la norma. Tercero, para hacer el tema de deudores de pensión alimenticia y ahora con la reforma de la creación del padrón, no requiere sentencia. Basta con que estés en el padrón para que ya no estés. El tema de violencia política, claro que vamos a ir a defender las sentencias de los tribunales electorales, porque por supuesto que se comete violencia política y no están pintados ni los soples, ni el INE, ni los tribunales electorales, y hay sentencia política porque es un delito y como tal vamos a ir al tema. Quiero informar que ya están siendo impugnados los lineamientos y que ya se pidió opinión de manera institucional para que sea la Sala Superior del Tribunal Electoral quien diga dónde dice que no, dónde dice que solamente lo penal, no, que no lo diga, porque a lo mejor estamos leyendo un dictamen diferente del Diario Oficial de la Federación. Entonces, para que no haya malinterpretación de la norma. Y lo otro, un llamado al Poder Judicial. Ya nos vamos corriendo. Que desempolven esas carpetas y se vuelvan sentencias. Cero impunidad. Pero eso lo tenemos que hacer entre todas. Tenemos que ir, ya fuimos, cuando el tema estaba en el Senado, fuimos al Senado. Cuando el tema está en el INE, ahorita vamos a ir al INE. Si está en el tribunal, está en el tribunal. Ahora vamos juntas al Tribunal Superior de Justicia a que nos cuente cuántas sentencias va. Les voy a poner un ejemplo y con esto me despido, de Yucatán. Yucatán no requiere sentencia. Desde el historial de violencia, desde antecedente de denuncia, y nos lo impugnó la CNDH y se lo ganamos porque no es violatorio de derechos humanos. Todo México debe tener como antecedente Yucatán. Por eso Yucatán no va a armonizar, porque sería ir en contra de su propia constitución. Ellos van para adelante. Yucatán, siempre Yucatán. Elvia Carrillo Puerto nos marcó el camino y nos queda más que seguirlo honrando y replicando. La capital de la ciudadanía de las mujeres y de nuestros derechos nos lo ha marcado. Entonces, que nadie se equivoque. Todo lo que vean en contra de la 3 de 3, véanlo con otros ojos, que son estos. Y esta o a quién estará protegiendo. Porque si se tratara de un tema jurídico, no hay para dónde, que no sea la impunidad. Ningún agresor al poder. Muchas gracias, compañeras.
Muchas gracias, Indira. Yo acabo de sufrir una violencia dentro del mismo Congreso con un compañero diputado. Y quiero decirle con mucha tristeza, por eso quise hacer uso de la palabra, que hay muchos colectivos de mujeres que apoyan a las mujeres. Y les quiero decir que en el mismo Congreso hay una comisión de equidad de género. Nunca se sumaron a apoyarme. Nadie dentro del Congreso que estaba dirigiendo lo que es la equidad de género nunca se acercó y me dijo, amiga, compañera diputada, te apoyo. Eso es muy triste, ¿eh? Creo que debemos de hacerle conciencia a las mujeres, a los colectivos, que no debemos de tener miedo y debemos de apoyar a la mujer. A mí ya me pasó. De las compañeras que están aquí, hay una que por respeto y para cuidarla, no voy a decir su nombre, fue la única que se sumó y me apoyó, me orientó. De ahí en fuera, ningún colectivo, ningún grupo de mujeres que apoyen a las mujeres jamás me dio el apoyo y el respaldo. Yo solita me defendí con el asesoramiento de la persona que ya estoy diciendo y hasta el día de hoy gané las 2 instancias aquí en el estado y la que va ahorita en Veracruz y ahorita voy a México, sola, ¿sí? Entonces yo creo que también tenemos que concientizar a las mujeres que si se dicen que son mujeres, que están en un colectivo para apoyar a las mujeres, debemos de hacerlo. Y aquí en Tabasco, en mi persona, nunca lo hicieron. Agradezco la invitación que me hizo Roselvi y a todas las del presidio por estar aquí y gracias por haberme escuchado. Esa es la situación que quería yo plantear. Justo por eso no deben llegar los agresores al poder, para que no violenten a usted ni a ninguna otra. Pues para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y el colectivo 50+1, capítulo Tabasco, es un honor entregar este reconocimiento a Indira Sandoval Sánchez por esta conferencia. Tenemos un día extenuante, vamos ahora mismo a unas entrevistas y posteriormente a la mesa de trabajo donde esperamos ver a las colectivas y demás instituciones. Muchísimas gracias. Gracias por todo.